Quiero aprovechar que lo tenemos aquí a Diego Cravich, que es jefe de gabinete y también responsable de la seguridad en el partido de Lanús. ¿Qué pasa si en una dependencia de salud de Lanús cae un extranjero? No, se atiende a todo el mundo igual. Nosotros, obviamente, hay obviamente O sea, efectores. eso no cambia porque es un No, municipio, provincia. ahí lo explicaba bien, me parece Rubinstein. Hay efectores provinciales, hay municipales, y lo que pasa es que después vos podés reintegrar los gastos que has tenido contra la obra social, contra la prepaga, pero siempre se lo atiende primero y después Claro. se hace el reintegro. O sea que no, en el caso de No, no hay Bolivia, ningún no importa que municipio. haya sido un pequeño municipio. Acá me parece que no hay ningún municipio ya, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que no tenga este sistema de reintegro cuando hace la atención el propio municipio. O sea, hay una oficina que se encarga de llamar si el accidentado es, no sé, tenía OSDE o tenía Sí. una obra social de algún sindicato, llaman y empieza un trámite que después se compensa y O un se seguro de reintegra la viaje, plata. porque puede ser un extranjero. No, sí, pero siempre Pero en el caso de un extranjero, que no es es una lo obra mismo. social, una Es lo prepaga que mismo. Se busca también buscar la forma de reintegrar la plata, pero nunca se deja a nadie tirado sin atención. Eso no ¿Y pasa. qué Y sucede? nunca le pedí la plata antes, primero. No, eso seguro. Defi- Eso seguro porque No, también eso hay que definitivamente destacar que no, los médicos definitivamente no. argentinos realmente Atienden. tienen una conducta ética muy elevada. Pero la pregunta es qué sucede si viene un accidentado muy complejo, como en el caso de Benítez en Bolivia, y lo tienen que trasladar a un centro de alta complejidad. ¿También se asiste? Se Sí, el asiste SAME. en todos los casos se asiste. Nosotros tenemos SAME, hay SAME municipal y se asiste y se manda al lugar donde se lo pueda llevar, depende del caso. No hay Lo tenés que tanto- llevar al hospital El Cruce. No hay tantos hospitales de alta complejidad tampoco. Ojo, eso es un tema que la provincia tiene un déficit muy importante, no de ahora, un déficit que tiene hace bastante tiempo. Tampoco hay tantas ambulancias de alta complejidad, que es otro problema que tiene la provincia de Buenos Aires, que en general en los municipios, cuando hay dos casos al mismo tiempo de criticidad importante, es difícil atender, inclusive en municipios muy grandes como el nuestro, con el servicio público, los dos casos. ¿Por qué? Porque hay pocas... ¿Dos casos, en serio? Sí, porque hay pocas ambulancias, ¿Dos casos? sí, porque hay pocas ambulancias de alta complejidad. Eso es así, eso pasa en la mayoría del conurbano bonaerense. O sea, si tenés un incendio con Lo- dos la heridos alta graves. lo que pasa que es así, las ambulancias simples, para decir de alguna manera, son las municipales y las de alta complejidad son las provinciales. No hay muchas ambulancias de alta complejidad en la provincia de Buenos Aires. Entonces comparten muchas veces varios partidos ambulancias de alta complejidad y se usan de la mejor manera posible. Pero ¿cuánto vale una ambulancia alta? No sé cuánto vale una ambulancia, pero son cuestiones que son bastante caras y los efectores que atienden alta complejidad tampoco son tantos en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual son temas a tener, digamos, con mucho cuidado. Inclusive muchas veces lo que pasa es que se termina contratando, inclusive algunos municipios contratan cuando pasan accidentes así múltiples, ambulancias privadas para que colaboren con el traslado cuando hay alta complejidad. ¿Qué porcentaje del presupuesto municipal se te lleva a la salud? Y con la pandemia creció muchísimo. Aparte nosotros... El municipal, ¿no? Aparte nosotros abrimos 17 salas. Néstor Grindetti abrió 17 salas en los últimos 4 años que están en los barrios periféricos nuestros, los cuales descomprimió mucho los hospitales O sea, provinciales. pero eso es plata del municipio. Sí, antes era plata mixta, porque estaba financiado mitad por provincia. Ahora Kicillof, estamos en una discusión porque no nos baja la plata para seguir financiando esos centros de salud. Está bien, Esos pero ¿el centros de porcentaje salud, cuánto se lleva? y se está llevando hoy, post pandemia, casi el 15%. Mucha plata se lleva. Claro. Sí, se ¿Y lleva mucha ese plata. porcentaje solventa solamente estructura o también sueldos? No, también sobre sueldos. Porque eso también es algo que hay que hablar, ¿no? Los profesionales que de alta Pero con una preparación competencia... que tiene todo el país a nivel médico, que han estudiado un montón, que se preparan muchísimo, tienen sueldos muy magros. Sí, pero Por eso, también pero- Muy magros en el sector público. hay más médicos de los que Y por de- ahí se necesitan. Y después uno No tiene te que creas, agradecer que no los te creas. atiendan. Nosotros tenemos mucho problema con lo que decís vos, es tal cual, porque el sueldo municipal, el sueldo en la provincia de Buenos Aires es muy bajo y el médico suele tener mucha rotación porque no le conviene. Claro. Es un laburo que no conviene. Vos pensás que está por ahí el médico en una sala que está en el fondo de Caraza, sin menospreciar Caraza, por supuesto, pero son lugares críticos, donde tiene cierta complejidad el lugar. Bueno, lo que los sueldos son muy magros. Que si no, hay un problema y te rompen la Bueno, cabeza porque atendiste mal a un tipo que te miró mal. Puede pasar, sí, claro que puede pasar. Entonces, la rotación es muy grande. Bueno, pero en una cosa es la nuestro rotación, centro otra de cosa es que falten. A vos si vos llamás... No, pero sí es que nos están faltando médicos porque se van porque los sueldos son bajos. Entonces Bueno. buscan alternativas
distintas de lugares que por ahí son más cómodos para trabajar. Los médicos ma- se están yendo de más las que- prepagas. Claro, están mal distribuidos. Claro, En todo caso. claro, no yo no creo que falten. No es que sobran o No que sé. falten, están mal distribuidos porque buscan sobrevivir, como todos. como todos. Y Como además, todos no buscan se- sobrevivir. Y El tema además, está en Javi, no se crisis, les garantiza el la público y el seguridad. privado. Los Sí, médicos Esto nosotros también hay que están yendo del decirlo. Yo sistema tengo público. familiares médicos y no se les garantiza la seguridad. Muchas veces van y atienden en sectores públicos donde se ven amenazados, se ven con miedo de que alguien les pueda llegar a hacer algo. Entonces, ¿dónde está la policía? No, porque además es la irracionalidad. Se muere alguien en una guardia y Se culpan le al arranca médico. médico. Y hay Sí. una nube de abogados además dando vuelta, también. carancheando. Igual cuando, también hay que decirlo, eso que contás es muy cierto, pero también hay que decir que cuando el lugar, el centro de salud se transforma en parte del barrio, el barrio lo termina cuidando mucho. Nosotros en estos centros de salud Qué que bueno. tienen pediatra, tienen clínico, tienen hasta dentista, en muchos casos, la verdad que el barrio termina cuidándolos y cuando hay un problema, porque problemas hay siempre, el propio barrio termina defendiendo al sistema médico, ¿no? Entonces, me parece también pasa por cómo es finalmente el trato, cuán humano es el trato de todo el servicio, del médico, del que te atiende en la entrada, del administrativo. Eso también ayuda a que después, si hay un problema, que insisto, siempre hay algún problema, se defienda mucho más el barrio que En el si no- terreno de las Bueno, qué bueno. percepciones. Esperen, enseguida vamos a seguir con la salud. ¿Cómo se calefacciona la gente en invierno en Lanús, en los barrios populares? No, garrafa, electricidad, colgado. ¿Cuánto está una garrafa acá? ¿Se reparten? ¿No? No, se compra la garra, se carga, se compra ahora, se recarga todo el tiempo y después mucho con la luz, mucho colgado. Por eso Peligro. por eso están los incendios que tenemos en las casas más precarias. Hemos tenido casos terribles. Los braceros. Y son casos tremendos, porque ahí cuando se cuelga en la villa, cuando están colgados y calientan ahí con electricidad. En algún punto hace un cortocircuito. Cuando hace corto, se empieza a quemar y no para. Nosotros hemos tenido casos de chiquitos, 4 y 5 chicos muertos dentro de casas. Son situaciones muy dramáticas. ¿Es muy caro una instalación de gas de red? Mira, el problema es que la infraestructura, como fue creciendo en el conurbano, es muy anárquica. Entonces, como cualquier cosa, requiere cierta planificación. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, con las cloacas en el conurbano. Nosotros, cuando llegamos al distrito nuestro, Néstor asumió el primer mandato, teníamos un poquito menos del 30% de cloacas. Hoy, 30% nada más. Pero pará, hoy tenemos el 70% y AISA está funcionando bien, está haciendo una buena obra, pero no llegamos al 100%. ¿Pero por qué no llegamos al 100% todavía después de 7 años? No llegamos al 100% porque como todo el conurbano, Sigue un lugar que estaba vacío hace 2 años, por ahí se transformó hoy en un asentamiento y así va creciendo en forma ¿No se pueden frenar los absolutamente- asentamientos? ¿No hay Sí, manera? por supuesto que se pueden frenar. Hay Porque, que tener digo, has voluntad tenido problemas con política. toma vos también. Nosotros tuvimos problemas con toma y los hemos resuelto en casi el 100%. Casi el 100%. Pero son perdón, situaciones Diego, muy complejas. Vos estás diciendo que se va desarrollando, si querés, el asentamiento a medida que avanza la cantidad de gente que se localiza en ese lugar. Y vos tenés planificada una red de cloacas y quizás de gas en el futuro. ¿Qué haces? ¿Seguís planificando la red de cloacas en el sentido en el que la gente se instala o tenés Pero justamente para mí el problema es ese, es que la planificación se te rompe en Va mil por pedazos. detrás. Claro, correcto. Entonces ellos te instalan a vos la cloaca donde va, porque si la gente Es se que instala... no va a ser un lugar que se va a parar la cloaca 2 cuadras antes y no va a llegar hasta ahí, hasta Una locura. vaya a ¿Las saber cloacas se cuándo. pagan a la gente nueva? La conexión a la cloaca se paga, sí. Sí, La gente la paga. Después paga un servicio. ¿El gas Sí, de por red se supuesto. paga? El gas de red también se paga. La supuesto. conexión se paga. Por supuesto. Carísima la conexión. Por supuesto. Después lo que tenés es que Pero es más barato. en nuestra Pero conviene Claro. conviene tener gas de red porque te ahorras olvídate. respecto Recién de la, hicimos la cuenta con de la Rolo, garrafa. 54.000 pesos por Perdón, mes ¿sabes esta señora. cuánto gasta una casa en Neuquén para calefaccionarse? No, Entre ¿cuánto? 50 lucas. Claro, pero vos fíjate una cosa, nosotros tenemos en Lanús 37 villas. De las 37 villas hay una sola que tiene un servicio público totalmente regularizado, que es el de luz. O sea, cada casa tiene su medidor. Es la villa más vieja nuestra y cada casa tiene su medidor. Después tenemos otras 36 villas que están todas colgadas y tenemos de todas colgadas en todo sentido. Entonces, Claro, y además eso también es un mirá la problema de precariedad para desproporción. cada una de esas casas. por eso, mirá la desproporción. O sea, una de 37. Ese es el más o menos el rango que estamos hablando en el conurbano de lo que es formal e informal en los casos de asentamiento y villas. O sea, mayormente Pero- es informal. Antes que se nos vaya el programa, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Muy Te vas a amable. tener que traer para hablar de seguridad también, ¿eh? Pensé que veníamos a eso. Sí, pero nos viste, es así.
Nos devoró en los últimos momentos. Tenía un montón de cosas para darte. Sí, bueno, A vas vos a que te tener que gusta la volver. seguridad. Vas a tener que Otro volver. día Es volvemos. de lo que más sabe. Por eso, por eso.